Estaba pensando recién que todos los empresarios tienen, de cualquier actividad, tienen el derecho de reunirse a puerta cerrada y hacer sus actividades. Pero cuando participa el presidente de la Nación en funciones, esa actividad se transforma en pública. No saber qué hablaron allí. Uno supone, tampoco hay que van a decir, bueno, vamos a tirar una bomba autónoma. No. Eso debiera ser de difusión pública, aunque ya va a trascender. Lo que pasa es que no es lo mismo el registro de las cosas que pasan que lo que te transmiten de las cosas que pasan, ¿no? Ya empieza a ver el famoso teléfono descompuesto, ¿no? Seguro, Dijo, seguro. ¿lo dijo o no lo dijo? Ya va a aparecer alguna grabación, seguramente. Pero si celebra ese grupo de empresarios que son los que se han aprovechado y esquilmado a la Argentina en los últimos años, me preocupa para la mayoría de los argentinos. De hecho, hoy la consultora Esencia dio a conocer un dato respecto de la caída del consumo en el tercer mes del año. En enero el 3% del consumo, Bien. en febrero el 4%. ¿Y marzo? Y en marzo el 7,1% del consumo. O sea que son consumos, caídas acumuladas, al Claro. 3, al 4, al 7. Estamos referenciando el primer trimestre. Y lo que va de este mes, de abril, los 15 primeros días, va ya el 5,1%. Es decir, que el consumo para el mes de abril estaría, si se proyecta al mes, esto que no debe hacerse, pero que al presidente y a sus seguidores en más de una oportunidad lo hemos visto hacer, porque sacan la cuenta de la inflación, suponete, de diciembre, al 25%, y la proyectan como si hubiera 25% todo el año, y te dicen, va a haber 3.000 de inflación. Bueno, Claro. eso no corresponde en términos económicos. Pero si nosotros hiciéramos lo mismo que hacen ellos, diríamos que el consumo consolidado ya en el mes de abril caería más de un 10%. 10% en abril, 7% en febrero, 4%, 7% en marzo, 4% en febrero, 3% en enero. Claro. Es una caída brutal del consumo. ¿Qué implica? Bueno, implica que todos nosotros no tenemos cómo afrontar la realidad en este primer cuatrimestre de gobierno de Milei. Pero esos señores que estaban allí celebran porque son los que están ganando plata como nunca, Jorge. Y Caputo, que dijo recientemente a integrantes del Fondo Monetario Internacional que, bueno, la inflación va a continuar. Sí, y es culpa suya, no sé si lo escuchó. ¿Yo tengo la culpa? Sí, entre otros, y de todos los argentinos. Lo que me pregunto Porque es... los argentinos estamos acostumbrados a tener inflación. Ahí está. Ahora Sí, me lo venís a decir. claro. Ahora, pregunto, ¿para qué este shock o estas medidas de shock, o someter al pueblo, por lo menos aparte del pueblo argentino, a estas medidas de shock, si acaso la inflación va a continuar, como lo expresó el propio Caputo? ¿Por qué? Porque hay una transferencia brutal de recursos a esos señores que estaban contentos, riendo de oreja a oreja, porque a los grupos concentrados les está yendo excepcionalmente bien. Pero tenemos que hablar de la cuestión de los Sí. senadores. Es Vamos. indefendible por donde se lo mire. Quiero aclarar, aunque con algunos matices. Bueno. Voy a los matices. Vamos a los matices. Es indefendible lo que hicieron, aunque con algunos matices. Quiero primero mostrarles el comparativo de lo que gana un senador europeo o un legislador europeo con uno argentino, ¿no? El salario mínimo en la Argentina promedio es de $228.000. $228, Dólares. 228.000 pesos. Pesos, ahí está. Salario mínimo Argentina. Promedio, digo, porque acá o podés tomar el dólar blue o podés tomar el dólar oficial y ahí puede haber una diferencia. Con lo que votaron ayer y se aprobaron, el salario de un senador va a ser de $8.100 mensuales, ¿no? Si fueran 1.000 pesos lo que se consideran el dólar blue, sería 8.100.000 pesos que ganarían. Van a ganar un poco menos, porque aquí, insisto, hay que deducir los impuestos Sí. y además porque estamos considerando el dólar oficial, por eso es un poquito más. Pero de bolsillo son 4,5 millones de pesos. Bueno, llévalo más o menos. son unos Sí. $6.000 más o menos al dólar oficial, no al dólar. Al dólar oficial, Bueno, bien. El salario mínimo en España, que está el euro un poquito por encima del dólar, es Sí. de 1.134 euros. Lo vamos a poner en 1.000 para redondear. Sí. Es decir, que el salario mínimo en España es 1.134.000 pesos. Mientras que el salario mínimo en Argentina son 228.000 pesos. Bien.
En primera diferencia. Segunda diferencia, el salario de un senador en España es aproximadamente 3.204.000 pesos, 3.204 euros. Presten atención a esto, ¿eh? Hay una diferencia, es decir, que un senador cobra 3 veces más que un salario mínimo, o un salario mínimo multiplicado por 3. Mientras que me perdí, pero saque la cuenta, ¿cuánto hay que multiplicar 228 para llegar a 8.100 dólares por mes? Y 23, 24 veces. No, mucho más. 23 veces, estamos hablando de 200 dólares. 23 veces son 2 por 2, 4. 4.000 dólares. 23 veces. 228. 228, para mí son casi 60 veces. Sigue Bueno, no ¿eh? importa. 23 o 60 es lo mucho, pero alguien nos va a ayudar a encontrar, a sacar la cuenta. Multipliquen 228 o dividen 8.100 dividido 228 y ahí te va a dar la cantidad de veces más que gana, mucho más que la diferencia que hay en Europa. Y ahí empezamos con el problema, el desfasaje que hay entre la realidad de la mayoría de los argentinos y de la élite política que legisla. ¿No? ¿Sacó la cuenta? No. Ah, bueno, pensé que lo había sacado. No me da el teléfono. No le da, bueno. Necesito más dígitos. Es que ese es el problema. Es que la clase política argentina, el Parlamento Nacional, son todos, no algunos que ahora dicen, no, yo no lo voté, son todos iguales, incluido el presidente Milei, que habla de los demás como casta, los que pierden de vista esto, que hay una brecha entre la élite política y lo que gana un ciudadano de a pie, que es indefendible a partir del aumento de ayer. Yo creo que tienen que ganar bien los legisladores, seguro, los parlamentarios. Ahora, tienen que ganar en correspondencia a lo que gana al que representa. A mí me parece bien que en España el que representa, el representado, tiene un ingreso y el representante tiene 3 veces más. Es mucha responsabilidad la que tiene. Pero el problema es que acá son 40, 50 veces más. Una cosa indefendible. Sí, 35 veces. 35, ¿vio? 35, sí. Era más o menos. Sí. Bueno, a mitad de camino. 35 veces más. De 3 veces a 35 veces más hay mucha diferencia, ¿no? Seguro. Ese es un problema. Entonces, algo que muchos partidos vienen reclamando. Un legislador no puede ganar más que un director de colegio. Igualemos. Que ganen bien los legisladores, pero que ganen bien también los directores de colegio. Bueno, esa brecha hoy es brutal. Sí. Ni hablemos. Ahora, ¿esto es lo determinante del destino económico en la Argentina? Esta situación, más allá de lo simbólico, que no lo estoy defendiendo, lo estoy cuestionando, seguro, ¿es lo determinante? Bueno, ¿cuánto nos cuesta a los argentinos mantener el funcionamiento del Parlamento argentino, a los legisladores? Es el 0,4%, vamos a ver en la próxima placa, 0,4% del presupuesto de la administración total del Estado, o sea, no del PBI de los argentinos, de lo que cuesta administrar el Estado, porque forma parte de la administración del Estado. Lo que gasta o le cuesta al presupuesto de la administración total del Estado es 0,4%. 0,4% es, para que ustedes lo tomen como referencia, 40 centavos de cada 100 pesos que el Estado destina para administrar, 40 centavos van al Poder Legislativo. En términos reales, implica muy poco. Sí. En términos simbólicos, como lo explicamos antes, implica mucho. Es una bofetada a la mayoría de los argentinos. Seguro. Son los gestos los que cuentan. Claro. Bueno, pero acá se está confundiendo una cosa por otra, porque nos están haciendo discutir esto para que no discutamos otra cosa, que hay una transferencia brutal de recursos de la mayoría de los argentinos a unas pocas manos. Algunas de esas pocas manos se reunieron a solas en el Yau Yau con el presidente Javier Milei. Están celebrando chochos lo que está pasando. ¿Quiénes son? Mientras nosotros cuestionamos con razón a los senadores que tienen la panza llena, y es inadmisible que mientras la mayoría de los argentinos estamos padeciendo estas circunstancias, los parlamentarios se mejoren sus dietas. Pero ¿quiénes son los verdaderos ganadores? Bueno, en estos 4 meses, las empresas de servicios, las empresas de alimentos, las empresas petroleras, los laboratorios de medicamentos, las prepagas, las telecomunicaciones,
bancos, financieras y fondos de inversión son los que se están llevando la plata en carretilladas, como le gustó al chacinero de Winca Renancó llevarla para pagar la electricidad. Sí. Mientras tanto, nos entretienen, y está bien que lo discutamos un poco, pero no perdamos de vista que el problema no es lo que hacen los senadores y diputados, ni siquiera que la hermana del presidente se dé el rango de ministra, ni el vocero pase de ganar 3 a 4 millones de pesos por mes. Ese no es el problema, aunque lo gestual es reprochable. El problema está en otro lado y hay que discutir ese otro lado. A estos señores les conviene mucho que nosotros denostemos a la justicia, a la política, la debilitemos y no discutamos esto, que es el verdadero inconveniente, la transferencia de recursos por caída del consumo. Me dicen, bueno, pero es que cae el consumo y no les afecta. Evidentemente no, porque algunos de estos, por ejemplo, las prepagas son servicios monopólicos. Son 5, se cartelizaron, todos sabíamos qué iba a ocurrir. Las de telecomunicaciones son 3, 4. Sí. ¿No? Las empresas alimenticias 3, 4. No hay más. Laboratorio de medicamentos hay 10. No hay más. Se ponen de acuerdo con ellos, se reúnen y dicen, vamos a poner, ahora que está todo liberado, pongamos el precio que queremos. Y fuiste. Esto, Jorge, es importante que lo observemos como ciudadanos de a pie. No digo que esto justifica a los legisladores, lo voy a reiterar una y otra vez, lo justifica, pero discutamos lo trascendente, no lo que nos quieren hacer discutir los demás. ¿Qué es lo trascendente? Esto se conoció hoy y con esto cierro. Bueno. Hay algo que a la economía se la elogió de las muchas críticas que recibieron Alberto y Cristina. Baja cantidad de desocupados. Los números hablan del 6%, 7% de desocupados, muy bajo. Lo que pasa que hoy sos un empleado registrado y estás debajo de la línea de la pobreza y la indigencia. Hay niveles de empleo altos, hay gente trabajando pero pobre. Ese es el problema. Bueno, ahora se está sumando otro inconveniente más. ¿Cuál? Además de haber gente trabajando pero pobre, hay gente que la están despidiendo y se están quedando sin trabajo. El dato lo compiló hoy el Centro CEPA con base en los datos de los registros oficiales de trabajo, puestos de trabajo registrados del sector privado. La serie desestacionalizada entre diciembre de 2023 y enero de 2024, ven ustedes allí, en diciembre había registrado 6.364.000 trabajadores. Ahora hay 6.334.000. En un mes se perdieron 30.455 puestos de trabajo. En un mes hay 30.000 familias que se quedaron sin los ingresos. Ya no tienen ni siquiera el dinero que los ubicaba por debajo de la línea de la pobreza y la indigencia. No tienen trabajo. Que es mucho peor. Empezó la máquina de despedir a funcionar. Veamos la variación de puestos de trabajo registrados que se perdieron según los sectores. ¿A quién le fue mal? ¿A quién le fue más o menos? Y hay algunos sectores que mejoraron. En promedio, la pérdida de empleos es del orden del 30,4%. La construcción fue la que más perdió, 19,7%. Claro, parate de la obra pública. Hoteles y restaurantes en segundo lugar, los mozos, 5,2%. Mozos y bacheros, porque se cayeron, los restaurantes pasaron de un boom a mesas vacías en buena parte del país. También la actividad comercial es la que en tercer lugar expulsó más gente. Trabajo registrado, 3,4%. El transporte, 2,8%. Las inmobiliarias, 2,7%. Y aquí hay algo importante. La actividad industrial, el 1,2%. Ya empezó la actividad industrial, donde más consolidado está el empleo. Porque en la construcción el empleo volátil. Incluso tienen un régimen especial de contrato de trabajo temporario, ¿no? ¿Por qué un empleo volátil? Porque se sabe cómo funciona. Bueno, ¿qué sectores mejoraron? Servicio de comunicación, 2,1%, teléfono, y agricultura, el sector del campo, 2,7%, con un asterisco en esto del campo, que el año pasado, con lo que se compara, la sequía fue brutal y hubo muy poco trabajo en el sector agrícola, sobre todo para esta época del año. Distinto es
el 2024 respecto de lo meteorológico para el sector agrícola-ganadero, que es muy importante en la Argentina, que lo que fue el año pasado. Cierro con esto. No estamos discutiendo esto. Estamos entretenidos en cómo los senadores, se puede decir que son como el Pato Rengo, ¿no? Y estos... el último tiempo a cada paso, ya sabe lo Sí, y estos no son solo números, ¿no? Hay que tener presente que gente. detrás de estos números hay gente que se queda sin trabajo, hay familias enteras que ya no tienen ese sustento y la situación es crítica.